En los siguientes 25 o 30 minutos les voy a platicar sobre el drenaje de las colecciones abdominales, el abordaje desde el punto de vista radiológico y radiología intervencionista. Cualquier colección abdominal, ya sea independientemente de la naturaleza, es importante un manejo multidisciplinario. Esto lo vamos a ver desde el punto de vista de radiología, pero sabemos que el manejo de estos pacientes la mayoría de veces debe ser interdisciplinario con la ayuda de los intensivistas, médicos de emergencia, cirujanos, etcétera. Nosotros solo somos parte de ese engranaje integral para que los pacientes puedan egresar lo mejor recuperado posibles, dependiendo de las circunstancias. Pues estos son los casos típicos que revisamos en nuestros hospitales. Este paciente fue sometido a un ERCP para colocación de una prótesis de vía biliar, desarrolló una pancreatitis y secundaria a lo mismo, desarrolló unas colecciones dentro de la cavidad abdominal, como pueden ver ahí en la corredera paracólica izquierda y en el resto de la cavidad abdominal. Son los casos que nos llegan desde la emergencia a consultarnos para ver qué opciones terapéuticas tenemos. Los pacientes están en condiciones clínicas delicadas, no pueden operarse de primera línea, por lo tanto, nos consultan para ver si los podemos tratar. Este otro paciente renal crónico de 32 años consultó a la emergencia por dolor abdominal y fiebre. El paciente se había realizado previamente múltiples diálisis peritoneales y ya con esta colección hipodensa, líquida, homogénea de paredes gruesas que podemos ver aquí dentro de la cavidad peritoneal que está desplazando el colon transverso hacia abajo, y también fue referido a nuestra unidad para ver si podíamos dar una ayuda terapéutica y diagnóstica con estos pacientes. ¿Qué hacemos? Ponemos el catéter de una vez, esperamos, analizamos el historial clínico y estas preguntas son las que vamos a responder en los siguientes minutos. Este es más o menos el curso de la charla. Vamos a ver algo de historia, indicaciones, las técnicas de imagen que más se utilizan para abordaje de estos procedimientos, los materiales, y lo vamos a ilustrar con algunos casos. Me voy a tomar un minutito para recordar que a través de la historia, desde Hipócrates en el siglo V antes de Cristo, ya se tenía la intuición de que donde hay pus hay que evacuarlo. Ya se tenía la idea de que donde había una colección, independientemente de su naturaleza, había que sacarlo para la pronta recuperación del paciente. Y otro dato importante histórico, y sobre todo lo menciono porque viene desde la cuna de la radiología, este radiólogo Sven Seldinger, seguramente todos lo conocen o han escuchado hablar de él y han visto los procedimientos que se derivan a través de una técnica que él desarrolló a través de 6 sencillos pasos que vamos a ver con detenimiento. Y es el aporte que a través de estos pasos él dio a la historia de la medicina, una técnica utilizada por muchas especialidades, desde anestesiólogos, intensivistas, cirujanos y por supuesto en radiología intervencionista también nos apoyamos en esta técnica y dio su nacimiento en un radiólogo, motivo por el que nos debemos sentir orgullosos. Bueno, una colección es un acúmulo de líquido dentro de la cavidad abdominal, independientemente de su naturaleza, puede ser pus, inflamatorio, seroma, hematoma, de cualquier naturaleza, y el objetivo no es solo drenarlo para su ayuda pronta recuperación, sino que también podemos hacer drenajes para hacer diagnósticos, sobre todo en los pacientes en los que no se tiene una sospecha clínica de dónde viene alguna colección. Como en este paciente, por ejemplo, llegó a la emergencia, tenía antecedente de utilizar válvula de derivación ventrículo-peritoneal y se sentía una bolita, una masa en la cavidad pélvica. Y al hacer el ultrasonido se determinó que tenía una colección líquida con algunos septos y se trataba de una colección de líquido cefalorraquídeo secundario a que la válvula había tenido algún desperfecto en el extremo donde drenaba y se formó esta colección. Entonces, como les digo, la naturaleza de las colecciones pueden ser de cualquier tipo. ¿Cuándo tenemos que evacuar las colecciones? Pues si están dentro de la cavidad abdominal o en cualquier órgano. Las típicas son los abscesos hepáticos, abscesos viscerales, colecciones secundarias a pancreatitis, colecciones con comunicaciones fistulosas y a veces pueden ser no siempre terapéuticas, pueden ser tratamientos coadyuvantes. Si lo planificamos con los cirujanos antes de que un paciente sea sometido a un drenaje, previo a la cirugía, para que la cirugía sea lo más limpia posible y sin complicaciones. También puede ser algo que podemos hacer antes de un acto quirúrgico.
Es el caso de este paciente que viene con múltiples colecciones. Es un paciente renal crónico que presentó una pancreatitis. Vamos a pausarlo por acá. Y tiene múltiples colecciones intraabdominales multiseptadas. El drenaje de las colecciones no solo se limita a un drenaje, sino que pueden ser múltiples dependiendo de la respuesta. En el caso de él, tuvo que hacerse más de 2 drenajes simultáneos para poder drenar todas las colecciones, ya que presentaban septos dentro de ellas. ¿Por qué utilizar la vía percutánea? Pues las ventajas es que no utiliza anestesia general, minimiza el trauma físico porque a través de un orificio podemos colocar un catéter. Por lo mismo tiene menos complicaciones y reduce el tiempo de estancia hospitalaria. Y para nuestros sistemas de salud públicos, pues esa es una gran ventaja porque eso minimiza los costos por paciente. Hay algunos aspectos que me gustaría mencionar que tenemos que tener en cuenta, que hay que hacer una adecuada planificación con el paciente. No todos los pacientes están en el momento para hacer un drenaje. No todas las colecciones son drenables en el momento en que se presentan. Por ejemplo, un hematoma perirrenal. Ese hematoma podría estar conteniendo un sangrado y si drenamos, podríamos provocar nuevamente un resangrado. Entonces hay que analizar cada paciente y cada circunstancia clínica. Y tomando el ejemplo también de este paciente con hematoma renal, podríamos, en una colección que supuestamente está séptica, podríamos meter una infección por poner un drenaje. Entonces siempre hay que analizar caso por caso junto con los clínicos. Toda vez que nosotros vemos a un paciente, tenemos que dar seguimiento del caso. No se termina nuestra consulta cuando ponemos el drenaje, sino que tenemos que ir al servicio del paciente, hacer seguimiento, si hubo alguna complicación, si el drenaje está fluido y al final del drenaje, evaluar si tuvo éxito o no y si podemos hacer algo más por el paciente antes de retirarlo. También, como les decía, los cuidados pueden ser solo paliativos. Antes del procedimiento, cada paciente en el hospital le hacemos un consentimiento informado, se le dice qué es lo que se le va a hacer, qué es lo que esperan durante el procedimiento. Siempre revisamos en el historial clínico 3 aspectos importantes, que son los tiempos de coagulación, TP, TPT y INR, el que estén lo más normal posible, las plaquetas, las guías dicen que arriba de 50,000, pero nosotros preferimos a veces tenerlas arriba de 80, 100,000 para evitar sangrados inesperados. Y por último, vigilar los tratamientos antitrombóticos, sobre todo aspirina o AINES o algún anticoagulante que nos pueda condicionar a un sangrado en el momento de estar trabajando. La cobertura antibiótica también es importante antes y en eso tenemos afortunadamente el apoyo de los médicos clínicos antes de enviarnos a los pacientes. Las técnicas de imagen, básicamente utilizamos 2, están descritas varias desde la fluoroscopía, resonancia magnética, pero en nuestro medio utilizamos 2 y una es el ultrasonido. El ultrasonido es ideal porque podemos ver la colocación de la aguja en tiempo real con el transductor. Es ideal en trayectos cortos o en colecciones superficiales. Es un estudio barato y es móvil. El ultrasonido lo podemos llevar a cualquier lugar, si es necesario en el intensivo o a la emergencia. Y podemos utilizar varios puntos de acceso con el paciente. Si el paciente está en muy mal estado, podemos accesar por varias posiciones. Las desventajas, bueno, otra de las ventajas es que no utiliza radiación, ¿verdad? Y de las desventajas es que con los pacientes que tienen mucho panículo adiposo o que tienen colecciones muy profundas o rodeadas de intestino o de hueso, pues el acceso va a ser mucho más difícil. Y es ahí donde la tomografía tiene pues una ventaja mayor en los pacientes que tienen colecciones pélvicas profundas, rodeadas de intestino, rodeadas de hueso, pues podemos hacer una planificación mayor. Lamentablemente, no todos los hospitales o no todos los centros cuentan con acceso a tomografía, además esa radiación y es más caro. Ambos tienen sus ventajas y sus desventajas. Pero en algo que sí es mandatorio el ultrasonido y es como el que gana en los dos, es en un caso que les voy a presentar. ¿Se recuerdan al inicio? Les mostré un paciente renal crónico que llegó con una colección peritoneal con fiebre. Lo aceptamos en el servicio y cuando lo mandamos a hacer el ultrasonido, una colección que se miraba totalmente homogénea, sin nódulos o septos. Miren lo que pasó con el ultrasonido. Estaba completamente llena de septos. Entonces, en eso aquí está demostrada la ventaja que tiene el ultrasonido en poder caracterizar el centro de las colecciones para ver los septos y los detritos internos. Ahí es mucho mejor el ultrasonido. ¿Qué materiales utilizamos? Como todo arte en medicina, nos hacemos uso de múltiples herramientas y en nuestros hospitales, pues con los pocos recursos tratamos de hacer lo más que podemos. Básicamente utilizamos equipo de cirugía menor con pinzas, una aguja para sutura, múltiples tipos de agujas, bisturí, analgesia, agujas de punción
sobre todo del calibre 14-16. Las guías teflonadas, sobre todo cuando usamos técnica de Seldinger. Las más seguras son las 0.38, que hacen un buen soporte a la hora de estar metiendo los catéteres. Y cuando son procedimientos muy superficiales, tenemos las guías hidrofílicas, que son un poquito más fáciles y más moldeables. A veces usamos dilatadoras, no siempre, y la mayoría de veces utilizamos los catéteres tipo pigtail con su bolsa recolectora. Los catéteres están hechos de un material de alcohol polivinílico que es muy hidrosoluble, muy fácil de manejarlo. Tiene cierta resistencia en el cuerpo y en el extremo distal donde está el pigtail tiene múltiples fenestraciones que nos permiten el drenaje de las colecciones. Muchos vienen montados en una guía metálica para darle resistencia, dependiendo de la técnica que utilicemos, como vamos a ver más adelante, y muchos vienen ya armados en su aguja metálica. Si vamos a usar la técnica de trocar, también vienen montados en una aguja central para que podamos hacer la penetración del tejido subcutáneo y de la piel. Asimismo, vienen con sus elementos para que pueden ser acoplados a la bolsa recolectora. Existen múltiples técnicas de drenaje, les voy a hablar de las más comunes. Siempre cuando tenemos ya al paciente dentro de la sala de ultrasonido tomografía, le damos un plan educacional final para ver qué es lo que espera del procedimiento. Muy pocas veces utilizamos sedación consciente, midazolam o fentanilo o asistencia de un anestesiólogo. Hacemos asepsia del área y anestesiamos el trayecto con 15 a 20 centímetros cúbicos de lidocaína al 2%, que es bien tolerable. En los niños utilizamos la dosis por peso. Y la más importante que les comentaba al inicio es la técnica de Seldinger, que consiste en la introducción de una aguja hacia una cavidad. A través de esa aguja, una vez confirmado que estamos dentro de la cavidad, por guía ecográfica o por tomografía, metemos una guía, puede ser teflonado hidrofílica, sacamos la aguja, metemos un dilatador y a través de la guía metemos siempre también por pasos, si es por tomografía o guiado por ultrasonido, el catéter hasta confirmar que el centro está en la posición que deseamos. Otra de las técnicas es la técnica de trocar. Este es ideal para colecciones que son bastante grandes, que sabemos que no vamos a tocar ninguna estructura vecina o una estructura vascular o intestino. Hacemos uso directo del catéter montado en la guía rígida y en la aguja. Atamos la colección siempre con guía ecográfica o ortografía para atravesar el borde posterior de la colección y ya corroboramos de que el catéter está dentro del objetivo. Siempre guiado por ultrasonido o por tomografía. Hay que tener en cuenta las variantes anatómicas vasculares y en abdomen, sobre todo por las arterias epigástricas, que a veces uno las puede pinchar y producir hematomas secundarios a la ruptura de estos vasos. A veces también hay variantes de los vasos torácicos inferiores que pueden estar extendiéndose hasta acá y podrían darnos algunas complicaciones. Por lo tanto, la planificación previa es importante, sobre todo ver los estudios previos de tomografía o en ultrasonido, revisar con Doppler que no haya variantes de ese tipo para evitar complicaciones. Aquí les voy a mostrar algunos ejemplos con un absceso hepático, una paciente de 89 años que se presentó a la emergencia con fiebre, dolor abdominal en el estudio de tomografía, tenía una colección líquida multiseptada en el lóbulo hepático izquierdo. Por la distancia que hay desde la piel hacia el objetivo, las agujas que utilizamos en los hospitales no son mayores a 7 centímetros, entonces decidimos hacer una introducción de tipo por técnica de trocar directamente. Vamos paso por paso aquí introduciendo el catéter y aquí se ve la colocación final del catéter. Hay una técnica también que es como una técnica de trocar modificada que se llama tandem, en la que cuando la distancia es muy grande hacia nuestro objetivo, utilizamos la aguja de manera coaxial y esta aguja nos sirve como para planificar el trayecto de nuestro catéter. Ya una vez teniendo el trayecto listo y la distancia, ya introducimos nuestro catéter directamente hasta nuestro objetivo. Siempre vamos por pasos, introduciendo primero, qué sé yo, 6 centímetros, luego avanzando otros 2 centímetros hasta llegar hasta nuestro objetivo para estar seguros que vamos en la dirección correcta. Y si por lo contrario vamos en una dirección que no es conveniente, pues vamos corrigiendo los ángulos o la posición.
Hay una técnica tándem modificada, esa no la practicamos casi nunca, pero está descrita, es utilizar una disección Roma montando el catéter sin la aguja a través de los órganos y se utiliza para colecciones que tienen colecciones en lugares muy complejos, como en este caso. Aquí les voy a mostrar un paciente con un absceso hepático. Vemos las imágenes de ecografía. Se ve que es una colección muy heterogénea con mucho sedimento y por tomografía pues se miraba bastante accesible para vía percutáneo. Por el lugar lo programamos por tomografía y aquí están las agujas que utilizamos para planificación. Son agujas hipodérmicas normales. Las pegamos en el primer barrido para elegir el sitio de punción más adecuado, usualmente el más corto, donde haya menos riesgo de punción o no intencional, en este caso, que no sea pulmón o intestino. Aquí vemos la aguja entrando a la piel y posteriormente se veía el catéter en su sitio deseado. Aquí están los controles, los 5 meses. El paciente disminuyó la fiebre, la leucocitosis y resolvió el cuadro adecuadamente, satisfactoriamente. Otro de los casos que podemos intervenir es en los pacientes con ascites para hacer parasíntesis descompresivas, ya sea no solo en cirrosis, en este caso fue por un paciente que tenía un CA de próstata. Si ven los cortes de tomografía, ven aquí las lesiones osteoblásticas en el sacro y utilizamos la técnica de Tokar para colocar el catéter de paracentesis como cuidados paliativos. También en las complicaciones de la hepatitis, ya sea edematosa aguda o necrotizante, y si son pseudoquistes o necrosis amuralladas, también podemos hacer colocación de catéteres, como en este caso, una pancreatitis tenía aquí una colección bastante grande en el retroperitoneo. Vemos aquí las imágenes de ultrasonido y en la tomografía se puede ver que tenía una extensa colección justo en el retroperitoneo anterior, con un poco de extensión hacia la corredera izquierda, donde tenía un poquito un espacio por ahí entre el colon para poder planificar bien el procedimiento. Aquí está el sitio de punción, donde metemos la guía, justo si se dan cuenta, entre el borde posterior de un asa de colon, todavía nos da una ventana segura para colocar el catéter. Aquí utilizamos técnica de Seldinger. Obviamente es preferible cuando son procedimientos donde hay riesgos de puncionar órganos vecinos, es mejor utilizar Seldinger, ya que la guía nos da como una mejor orientación para dirigir el catéter. Y este es el catéter ya colocado dentro de la colección. Estos son los casos también de secundarios a complicaciones por sepsis abdominal. Vienen a veces colecciones bastante complejas rodeadas de intestino. En estos casos, lo mejor es abordarlos por tomografía y vemos que para hacer el diagnóstico, en estos casos es por ultrasonido del abordaje. Vemos acá la aguja que está ingresando a las colecciones y el catéter ya colocado. Em, este es otro ejemplo que les traigo de un paciente que fue sometido a una cirugía de vía biliar. A los días regresó al hospital con mucho dolor abdominal y una colección perihepática y dentro de la cavidad abdominal y se confirmó que era un bilioma. Como pueden ver, colecciones de cualquier naturaleza se nos pueden presentar a los servicios de emergencia. Y también están descrito que para las colecciones pélvicas, por su localización tan profunda y compleja, podemos hacer abordajes que no son comunes, pero que nos pueden ayudar. El más común es el acceso transglúteo, como en este caso utilizamos en el paciente, lo pusimos en decúbito prono en tomografía y atravesamos los músculos glúteos a través del foramen ciático mayor hacia la colección en el lado derecho. Y aquí vemos ya el catéter colocado. Siempre hay que tener en cuenta que aquí la emergencia de las raíces nerviosas está muy cercanas al sacro, entonces hay que tener cuidado de no producir una lesión al plexo nervioso de ese lado. Posterior a los procedimientos, el paciente pasa a una sala de observación para vigilancia de la analgesia y de los signos vitales cada 15 minutos. Hay que llevar un control estricto del débito del catéter y una irrigación. Lo ideal es tener una irrigación cada 8 horas para evitar que se tapone el catéter o que se tapen los forámenes y un adecuado manejo del dolor.
¿Qué criterios utilizamos para retirar los drenajes? Que es la pregunta clásica de todo el paciente. ¿Y cuándo me lo van a quitar? Bueno, los primeros son el alivio de los síntomas. Si el paciente tiene una mejoría, baja la leucocitosis, ya tiene fiebre, empieza a tolerar bien la comida, pues esos son los mejores signos para empezar a pensar ya quitar el catéter. Cuando los laboratorios son normales y hacemos una cuantificación diaria. Cuando esa cuantificación viene de más a menos y de 10 mililitros por día, pues ya hacemos un control de tomografía y ultrasonido y si vemos que ya la colección está vacía, retiramos el catéter. Em, Como todo procedimiento invasivo, podemos tener algunos problemas y complicaciones. Los más comunes pueden ser sangrados o lesión a un órgano vecino, pulmón o intestino. Vamos a provocar un neumotórax. Puede haber desplazamiento del catéter o colapso o ruptura. Y puede haber bacteremia y choque séptico. Afortunadamente, estos últimos graves son los menos comunes, sobre todo si tenemos una buena planificación previa de qué es lo que esperamos con cada paciente, pues esas complicaciones pueden ser menos. Aquí les traigo un ejemplo de un paciente que tuvimos un procedimiento bastante difícil en tomografía y al hacer el control posterior vimos que atravesamos el pulmón y el diafragma para colocar el catéter. Afortunadamente era un paciente joven, tenía un pulmón sano y una pleura seguramente bastante sana y no hizo neumotórax, pero son de las cosas que pueden ocurrir. Este, mm, Podemos usar fibrinolíticos. Está descrito el uso de fibrinolíticos para colecciones multiseptadas. Hay mucho en la literatura sobre esto, sobre todo para colecciones que son de difícil manejo. Hay una opción. Y hay otras opciones también. Y quería comentarles en este paciente que tiene una colección secundaria, una pancreatitis, se le colocó el catéter percutáneo, está bien colocado dentro de la colección, en el sitio más caudal, con la idea de que la colección vaya drenando en ese sentido. Y vemos el control al mes siguiente. Vemos que prácticamente no ha vaciado nada. Los médicos nos dicen que el gasto ha sido muy poco. Y pues eso es algo muy común en las complicaciones de la pancreatitis. Las pancreatitis necrotizantes se complican en hacer este tipo de colecciones que hacen que la grasa se necrose y no sea tan líquido para que logren salir. Entonces, para estos casos, hay una alternativa con la ayuda de los cirujanos, colocan un puerto dentro de la pared abdominal y hacen una necrosectomía laparoscópica. Eso ya lo hacen con una cámara. Usualmente solemos dejar el catéter para que les sirva a ellos de guía hacia dónde ir dirigiendo la cámara y van a ojos vista a través de la cámara de la paroscopía, van ellos succionando con un catéter de mayor tamaño. Estos puertos pueden ser creo que de 18 o 20 G y ahí van ellos succionando con aspirador, tratando de sacar todos estos detritos que como pueden ver son bastante gruesos, obviamente no iban a salir nunca en un catéter. Otro ejemplo de las complicaciones es la formación de fístulas con las asas de intestino, cuando las colecciones están muy cercas del intestino. Vemos que los gastos en vez de ir de mayor a menor van aumentando, entonces, y el contenido también se va haciendo diferente. Podemos sospechar de una fístula. Para estos casos podemos confirmar el diagnóstico haciendo un fistulograma a través del catéter y vemos en este caso que el medio de contraste comunicaba con un patrón de asa de intestino y en ese caso así fue confirmado. Bueno, 5 puntos para llevar a casa. Yo creo que ya hablé mucho. Recuerden siempre que no todas las colecciones son drenables. En el momento que se diagnostican, es bueno un adecuado estudio en el contexto clínico de cada paciente y trabajar en equipo. Este tipo de pacientes junto con el infectólogo, el internista o el cirujano. Hay que hacer una selección adecuada del método de diagnóstico con el que uno se sienta más cómodo o con el que uno tenga a la mano. La técnica también debe ser planificada de antemano. Es muy difícil poder cambiar de técnica a trocar a Seldinger. Es desde el principio mejor tenerlo bien planificado y hay que recuerden, un seguimiento de los casos. El paciente no termina una vez cuando le ponemos el catéter, hay que hacer seguimiento en el encamamiento para ver si nuestro tratamiento fue exitoso y si podemos apoyar para la resolución completa y esto nos va a ayudar también a reconocer a tiempo las complicaciones. Eso es todo. Muchas gracias.